en mis investigaciones, pero que en su momento ha tenido una importancia muy grande. Nada más les adelanto, el hombre se define sí hacia sí mismo, pero siempre respecto a la sociedad y lo que la sociedad opina de él. Por eso la impronta cultural de la masculinidad es tan brutal y tan dañina. ¿Sí? Esta idea de solo vive para sí, se concibe a sí mismo, pues no, porque todos y todas nos definimos y construimos la identidad en función de lo que los otros opinan de nosotras y también del deber ser. Nadie quiere ser juzgado erróneamente, ¿no? Estereotipado, estigmatizado, ¿no? Por eso muchísimas personas cumplen o dicen cumplir con los mandatos sociales de su época. Bueno, estas mujeres, y lo vamos a ver en la proyección, no vivieron conforme a su época. Siempre hay grupos que no solo resisten, sino que transgreden muy activamente, ¿no? Simone de Beauvoir lo fue. Ahora, yo les pido que ustedes ubiquen la posibilidad de transgredir desde Francia, siendo compañera de Sartre, perteneciendo a una familia con recursos, ¿no? Que le permitieron cuestionar todo. No es lo mismo la comandante Ramona. No obstante, existe la comandante Ramona. Quiero decir, hay un condicionamiento social, pero no hay que caer en determinismos de ninguna naturaleza, ¿no? Simplemente sí poner los pies en la realidad. Es más fácil para nosotras, académicas, independientes económicamente, transgredir normas que para mujeres que han procreado muchos hijos, que están en una condición social que hay que atender primero para después poder abordar otros aspectos, ¿no? Bueno, la tarea principal de la mujer para Simone de Beauvoir es reconquistar su propia identidad específica desde sus propios criterios. Muchas de las características que presentan las mujeres no les vienen dadas de su genética, ¿no? Obviamente, sino de cómo han sido educadas. Y bueno, se llega a ser mujer. Ahora hay todo un tema en el feminismo que es rescatar también la biología. Yo comprendo, así como mucho tiempo, el tema género fue mujer y el tema género fue cultura. Conforme hemos avanzado, el tema género es relacional, estamos hombres y mujeres en nuestras relaciones, y el tema construcción de género pasa también por la biología y nuestras necesidades. Esto tiene también importancia para el feminismo de la diferencia. En realidad, somos muy distintos en muchos aspectos importantes. El tema es que esas diferencias no tienen por qué devenir en desigualdades o en inequidades. Pero tampoco se trata de decir somos en todo iguales, porque no lo somos y yo no sé si eso sería algo que haya que pretender, ¿sí? Eso es un tema de debate, que ojalá al final de todo este seminario podamos conocer también su punto de vista, ¿no? Bueno, ese libro abrió el camino y logró incentivar una conciencia femenina como antes no se había conseguido. O sea, de verdad es un libro que es un parteaguas, ¿no? Sí, le puedes. Gracias. El feminismo de la diferencia, que no es este feminismo de Simone de Beauvoir, nace a mediados de los años 70 en Estados Unidos y Francia y provenía de grupos feministas radicales. Y decían ellas ser mujeres hermosas y trataba de abogar por todas las características propias de la mujer, ¿no? Y consideraban que los hombres son por naturaleza, esto digamos rompería toda perspectiva de género que como ustedes han visto tiene que ver con una construcción cultural, son agresivos, guerreros y depredadores y por tanto las mujeres no debemos imitarlos. Una de sus teóricas fue una italiana, Carla Lonzi, y que afirmaba que la meta de la toma del poder es totalmente vana, mientras que otra, Lucy Irigaray, consideraba inútil o incluso nocivo empeñarse en obtener la igualdad. Es imposible, según esta teoría, crear una identidad propiamente femenina y a la vez destruir el mito de la mujer. Las teóricas debaten entre ellas y muchas veces llegan al extremo de no reconocerse unas a otras como feministas. Esto ha sido muy lamentable, pero yo lo considero
sino natural, muy explicable, ¿no?, en los movimientos sociales. Hay rupturas, hay contradicciones, se avanza en la teoría, muchas veces se descalifica lo que antes se hizo, lo cual es erróneo, ¿no? Porque es un movimiento para mí que va creciendo, que va generando conciencia, que ha tenido logros espectaculares. Si nosotros comparamos nuestras vidas con las de nuestras abuelas, veremos que en un lapso, digamos, para lo que es la humanidad muy pequeño, se han tenido logros impresionantes, ¿no? Entonces, decir que las anteriores se equivocaron en todo y que todas sus reivindicaciones han sido absurdas, pues es una postura que yo no comparto, ¿no? El feminismo de la diferencia tuvo muchas seguidoras en Europa, ¿no? En España, Victoria Sendón de León, aunque en la actualidad no se considera perteneciente a esa escuela, sino del feminismo integral. Imagínense ustedes todos los feminismos que existen. Yo les tenía que hablar solo de la igualdad y de la diferencia, y hablando de esto salen muchos subgrupos, ¿no?, de los distintos feminismos. Bueno, este feminismo va a diverger del feminismo de la igualdad porque considera que la masculinidad y la feminidad son roles de género construidos socialmente con los que hay que acabar, y la lucha era por la igualdad, mientras que en el feminismo de la diferencia lo que hay es una reivindicación de lo diferente, ¿no? Y entonces las mujeres tenemos que luchar de maneras diferentes, no tenemos que reivindicar aquello que los hombres reivindican, sino que tenemos que diferenciarnos, ¿no? Pero sí se lucha por que no haya explotación, porque no haya subordinación, pero basadas en la diferencia, ¿sí? Bueno, algunos de los distintos feminismos son el cultural, el radical, el ecofeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo de la diferencia, el marxista, el separatista, el filosófico, el cristiano, el islámico, el provida y hasta el crítico, ¿no? O sea, para que vean nada más la lista. ¿Cuál sería el provida? El que hay todo un feminismo que deriva también de los ecologistas, ¿no?, en donde la base de todo es la vida. No significa que sean feministas que están a favor de los grupos pro vida, como los conocemos acá. No, es por la vida, ¿no? Por la vida, que no tienen la importancia de los feminismos tipo el feminismo de la igualdad y de la diferencia, que digamos son grandes parteaguas, ¿no? Incluso yo diría ni siquiera del radical racial, que ahorita vamos a ver. Pero bueno, el ecofeminismo fue todo un movimiento, ¿no? Ahí había toda una discusión, que esta idea de la mujer naturaleza, y nos ponían con ramas, ¿no? Y somos entonces la bondad, y nosotras no depredamos, son los hombres, entonces tomemos nosotros los medios de producción. Y yo decía, bueno, pero aboliendo el capitalismo. No, ese no es tema, no, ese es el tema. O sea, si es dentro del mismo sistema, a mí me da igual que me salgan ramitas, pues. El capitalismo per se depreda, ¿no? Y entonces decir a las compañeras mujeres que porque son campesinas de autoconsumo, en sus lomos, ¿no?, está el cuidado de la naturaleza, porque todo lo demás está destruyendo la naturaleza entera, me parece un poco... Bueno, pero esa es una crítica desde... no el ecologismo, sino el ambientalismo, que hace una revisión del marxismo, tipo Enrique Leff, profesor de nuestra facultad, que es feminista, ¿no? Al capitalismo, a ese modo de producción, en su manera de producir, consumir, y que es a partir de eso, pero no después, sino simultáneamente, que uno hace toda una deconstrucción de las relaciones entre los géneros y de las responsabilidades de los hombres y las mujeres, ¿no? Bueno, aquí, hay el anarcofeminismo, ¿a qué se refiere? Tú sabes que hay todo un movimiento anarquista, que de hecho ahora en el mundo es el que prevalece, ¿no? Porque ante la caída del socialismo real, la supuesta fin de la historia, fin de las ideologías, ¿no?, surgieron muchos movimientos anarquistas que están ahora, sobre todo en Europa, a todo lo que dan, ¿no? Por ejemplo, toda la teoría de Toni Negri, del Imperio, ¿sí lo has leído? No. Bueno, eso es muy interesante. Hay muchos críticos de Toni Negri que lo consideran un anarquista, ¿no?